Saludos mis amigos, Dios les bendiga, un placer para nosotros volver a llegar hacia ustedes. Estoy aquí en este día con el pastor William Salas y con el queridísimo pastor Juan Malaquías. ¿Cómo digo? El responsable de que Líderes Eternos Podcast sea una realidad hoy a 1 año y medio de haber iniciado, gracias a Dios. Wow. ¿Año y medio tienen ustedes ya, pastor? Seguimos adelante sin miedo y sin freno. Una frase inmortal del pastor Ariel Facundo. ¡Oh, concho! Y desde los estudios de IMC Estudio, búsquese IMC Estudio. Ahí se va a encontrar con Israel Molina. Que es un exegeta por demás, un experto en la palabra, un técnico. Plasmar contenidos bíblicos. Si no tienes ni una idea de lo que vas a hablar, pero quieres hablar, ven donde Israel. 1 hora de grabación, 1 hora de enseñanza. Así que ya saben. Eso es así. Bueno, mira, me complace, ¿verdad?, estar aquí con el queridísimo pastor Juan Malaquías. ¡Wow! ¡Qué presentación te dio el pastor Ariel hoy, vale! Te quiere muchísimo. No, definitivamente es una manifestación en directo del afecto y del cariño que recíprocamente recibe él de parte nuestra. Usted es tan romántico hoy, definitivamente. Y tú celoso, que es un aditivo que no se sube. Pero seguimos ahí entonces con los sentimientos a flor de piel. Qué gusto, de verdad, poder estar aquí con todos ustedes. De verdad que sí, me complace estar acá con el pastor Ariel, con el pastor Juan Malaquías, este servidor, el pastor William Salas. Este tridente que hacemos pues cada día una experiencia bien interesante en esto que se haya llamado Líderes Eternos y que según lo que decía el pastor Ariel, y tú tienes mucho que ver con eso, pastor Malaquías, 1 año y medio ya, pastor Ariel, ¿tiene usted aquí en esto? Año y medio. Año y medio. A mí me sorprende. A mí me sorprenden cosas fundamentales y es, claro, uno no se puede sorprender cuando Dios llama y capacita, pero el crecimiento del pastor Ariel y sobre todo la combinación que hace contigo, William, con el caso mío también, más los elementos de Israel y otros, y el conocimiento que no improvisa, esa una gama. Fusión que haya interesante de muchas casas. Y Líderes Eternos está haciendo un papel demasiado relevante en las redes, porque el objetivo es edificar a esa gente, bendecir a esa gente, capacitar y recibir también recíprocamente de la gente, que cuando nos da el cariño en la calle, cuando nos ven y dicen te vimos, te escuchamos, es el resultado de este trabajo tesonero, sobre todo la persistencia del pastor Ariel y el equipo. Así que yo quiero felicitar en este 1 año y medio a Líderes Eternos y a la gente que nos sigue. Fanfarria, producción, fanfarria allí, wow. Y producción también se adhiere pues a esta armonía que... Claro. Y nosotros nos sentimos aquí, esto es natural, esto es orgánico, Malaquías. Totalmente orgánico. Orgánico, natural, aquí nada está ensayado. Exacto, no tenemos un libreto, no tenemos una pauta, simplemente, bueno, nos tiramos en un acto de fe. Pero humildemente alguien dijo que el que sabe no improvisa. Ay, ay, ay. Hay algo que a mí me parece más poderoso que esa frase y es el poder que tiene el amor de querer servir, ayudar. Wow. El amor es tan poderoso que cuando hay amor auténtico sobrepasa el conocimiento, sobrepasa el entendimiento, porque el amor lo que persigue realmente es apoyarte, redarguirte, bendecirte, y nosotros amamos a esa gente que nos sigue, así como amamos la palabra de Dios. Así es. Y sobre todo a Dios, sobre todas las cosas, a nuestro Dios. Es 1 año y medio de esta bendición de Líderes Eternos en el aire. Qué bueno, qué bueno. Así es. Bueno, en la semana pasada arrancamos un tema interesante. Pueden buscarlo en el video anterior a este. Y se llama Cuando un desechado gobierna. Estuvimos hablando de Saúl, de cómo falló 2 veces al perdonar la vida de los amalecitas, del rey de Amalek, ¿verdad? Y sus ovejas más gordas, todo esto, cómo le mintió a Samuel. Y posterior a eso, cómo intentó ofrecer el sacrificio. La primera Dios lo chanceó, él habló con el profeta. Mira, habla con él, que me perdone. En la segunda Dios le dijo, no, yo te desecho realmente. Y se gestionó, ¿verdad?, de un David para que continuara con el legado. Y le hizo una promesa a Dios a David, de que no faltaría nunca una de su descendencia a alguien en el trono de Israel. Que lo ha cumplido hasta el día de hoy, viniendo, ¿verdad?, de toda esta descendencia Jesús, y que es el rey sempiterno, ¿verdad?, en el trono de David. Pastor, una pregunta capciosa de entrada en ese tema. Sí. El pecado de David, en cuanto a la incidencia moral, el caso de David con Urías Eteo, con la mujer de Urías Eteo, la lista de violaciones que hay, de faltas directas, con relación al pecado de Saúl, pastor, si medimos, y yo no quisiera ser desequilibrado ni injusto, pero si la gente lo mide desde el punto de vista moral, ¿cuál tiene mayor incidencia social, moral? Si yo voy a desechar entre Saúl y David, si yo voy a desechar en cuanto a la falta, para mí sería como más
humano ver el pecado de David como superior al de Saúl, con Sí. relación a lo moral. Aquí hay algo importante, pastor, y qué bueno que tú trajiste esa pregunta, que es algo que yo siempre he dicho, siempre he hablado, predicado, ¿verdad? Porque nosotros a veces nos ponemos en el punto o en el lugar de juez, Sí, en el lugar de establecer la justicia de Dios en la tierra. eso es cierto. Cuando dice la Biblia que el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, como nos colocamos, a veces hasta se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Hay gente que Dios la ha sacado de cosas feas, pastor. Horrible. Yo no te puedo testificar eso porque gracias a Dios, su misericordia, no creció en un hogar cristiano y no tuvo esa vida, ¿verdad? Pero hay gente que Dios lo ha sacado de un sitio feo, feo, feo. Sí, del basurero. A nivel de crimen, a Claro. nivel de drogas, a nivel de vicios, Terrible, sí. a nivel de cárcel, a nivel de Descomposición enfermedades. social, un Sí. descompuesto social. Pero luego que pasa un tiempo donde el Espíritu Santo lo restaura, lo hace nuevo, lo hace otra persona, se ve el cambio y lo coloca en círculos, porque eso es parte de la misericordia de Dios. Así es, Dios de te su coloca en gracia. círculos en donde no se evidencia quién tú eras. Eso es gracia. Eso es demasiado gracia. Ponerte en un lugar donde no te pueden decir, pero tú eras tal cosa. No, Él te coloca en un sitio. Es como dice el Salmo 40 o 41, ¿verdad? Puso luego mi piel sobre peña, enderezó mis pasos. Dirán estos muchos y temerán. O sea, Dios te pone tan derecho que hasta a ti mismo se te olvida de dónde Dios te sacó. Entonces ahí es donde viene el problema. Esas personas se convierten en jueces fuertes de otros que están haciendo lo que tú eras, lo que tú hacías. Ahí hay algo, O sea, pastor. cuando nosotros le... Sí, Los jueces del pasado. Porque usted está Sí. persiguiendo un pasado, ni siquiera es un presente. pero un pasado en el que tú viviste. En el que y a tú ti se viviste. te olvidó que viviste Claro. en él. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros hablamos de pecados morales, de pecados sexuales, de pecados Sí, lo tenemos espirituales y clasificado. clasificados. Pero sea cual sea el tipo de pecado, no es a mí que me está fallando. No es a ti que te está fallando. Es a No Dios. es a Dios que le está fallando. Por eso Gálatas dice, Gálatas 6:1, cuando tú vas a arrestar a alguien, si tú eres espiritual, hazlo con un espíritu de Considérate a ti Tienes que mismo. considerarte a ti mismo. mansedumbre, tienes que ser manso porque tienes que fijarte que tú saliste de ahí, a ti te sacan de ahí y puedes que caigas ahí. Entonces, ¿qué pasa? No lo podemos ver desde el punto de vista nuestro porque nunca lo vamos a hacer bien ni nunca lo vamos a juzgar bien. Del punto de vista de Dios, aunque David cometió mucho más errores fuertes, moralmente fuertes, siempre me llama la atención al final de la vida de David porque tanto David como Salomón, que fueron dos desastres en cuanto Terribles. a moralidad sexual, ¿verdad? Tuvieron mujeres que eso no tenía madre. Los dos, el papá y el Sí, hijo. sí, sí, como, eso como es. dicen, de tal palo, tal Está la astilla. astilla. No parece Entonces, genético en el caso de David. Los dos al final, Generacional. cuando vinieron, ellos tuvieron un arrepentimiento, los dos, Ujú. y se evidencia a través de sus escritos finales. Y David inclusive dijo, cojan a 10 de esas mujeres que tengo en el palacio, enciérrenla para allá en el ala oeste y que yo no la vuelva a ver jamás. Que vivan bien, denle de todo, pero que no salgan de ahí. O sea, una forma de él decir, no fue bien, no me siento bien con lo que hice. Lo hizo cuando la mujer de Uría también, ¿verdad? Así Que es. se humilló, oró, pidió perdón. Y es en donde falló Saúl. Porque a quien le fallamos es a Dios. Y donde tenemos que ir humillados es delante de Dios. Así es. Saúl guardó más las apariencias. Él quería más guardar la apariencia frente a Samuel, frente al pueblo, frente al ejército. Él no reconoció frente a todo el mundo que lo hizo mal y se humilló. Él no lo reconoció frente a Dios. David no le importaba lo que la gente dijera. Acuérdate cuando llegó danzando con el arca, cuando vino de la casa de Obed-Edom, que la mujer le reclamó, la hija de Saúl, le reclamó, Tú eres el rey. ¿Qué tú te eres el ocurre? rey, que tú haces en paños menores. ¿No? Dice, mira, peor de ahí me voy a poner por causa de Jehová. O sea, Yo creo- a él no le importaba guardar apariencia frente al pueblo, sino estar bien con Dios. Eso tiene una enseñanza tan bonita, William Sara, ya es breve, y es la preponderancia o el posicionamiento que tú le das a quién eres, qué tienes con relación a Dios. David estaba claro que no existía nada ni nadie, independientemente a su posición, a su estatus, a su nivel, a su condición de rey. David nunca puso por encima esa condición
por encima de su Dios. Yo pienso que el mensaje que David nos manda con su vida, independientemente, porque clasificamos los pecados morales como, y eso hay que estudiarlo, pastor, el por qué los pecados sexuales son los más importantes, los más señalados o los más perseguidos, y por qué ese pecado parece ser más importante que otro, con relación a los señalamientos que hacemos. Pero yo veo a David como un ejemplo de quebrantamiento y de darle a Dios su posición, de engrandecer a Dios sin importar las circunstancias, quitándose él en su condición de rey o de lo que sea, y darle lugar a Dios que merece y que tiene. Mire, es importante todo eso que ustedes señalan. Y yo recuerdo que en uno de estos episodios previo al mentoreo, tocamos un aspecto acerca del, si mal no recuerdo, del Salmo 53, que describe esa parte humana, esa parte sensible de David. El 51. El 53 o el 51, no recuerdo bien 51. Cuál de los dos es. Ok, ahora, tú le hiciste una pregunta al pastor que de alguna forma recoge la inquietud generalizada de mucha gente. Claro. Que ¿quién de los dos cometió, afectó más su al Dios Santo, Saúl o David? Ambos afectaron la santidad, ambos le faltaron a la moralidad, ambos le faltaron a lo que Dios había determinado. Y el pastor señala allí en toda su gama de positiva, el pastor señala algo que yo lo resumo en esto: actitud de corazón. Uh-huh. Es un término que de repente a algunos de los que han estado aquí con nosotros no les gusta mucho cuando digo, no, hermano mío, sentimiento de culpa, actitud de corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Saúl hizo lo que hizo y obviamente no hubo un arrepentimiento genuino, sincero. Según lo que plantea el pastor, y es que está allí en la Biblia, Saúl siguió allí como que sin nada. Ahora David comete lo que cometió, entendió la magnitud de lo que había acontecido y reconoció que le faltó a Dios. Y dijo, bueno, mira, aquí estoy. Sí, a Saúl... Entonces la actitud de corazón es la que determina que la gracia y la misericordia de Dios siga manifiesto. Y aparte de eso, también creo pues que lo que le había prometido Dios a David. No se lo prometió a Saúl, se lo prometió fue a David. Sí. Y de alguna forma, que fue lo que pasó con ambos reinados. El reino del norte y el reino del sur fue por lo mismo, que Dios había hecho el pacto que había hecho con David. Sí, porque al David cometer tantos crímenes y hacer toda la locura que hizo y el hijo venir y maximizar todas las locuras de David, Dios le rompió el reino. Le dijo, te voy a dejar solamente con Jerusalén porque se lo prometí a tu papá. Pero todo eso no fue ni siquiera por David. Hay una promesa en Isaías que dice un vástago de Isaí, de la raíz. O sea, ya Dios tenía un plan anteriormente a todo esto. Pero en resumen a la pregunta que tú hacías, pastor, el tema de eso es que nosotros, como humanos, empezamos a mirar y a clasificar y a juzgar y a condenar. Uh-huh. Inclusive, pastor, porque esto lo vimos todo. Por eso a mí me dicen que no hable tanto mal de los concilios, pero lamentablemente a mí los concilios me irritan un poco. Estoy tratando de ser un chin más tolerante. Pero yo ver, pastor, que por ejemplo, a una joven que caía en pecado de fornicación, ¿verdad? Uh-huh. Dentro de la congregación. Una joven, no era casada, ¿no? Pero a eso se armaba un lío grandísimo. Recuerdo ver pastores pararse un domingo frente al culto principal. Tal joven y tal joven. Que fue tal disciplina y no sé qué. Sí. Pero sí, pero entonces sí, no. Había una serie de consecuencias. No solamente era que lo ponían en disciplina, que no podía participar en nada, sino que tenía que venir al culto y sentarse en el último banco. Una persecución terrible. Una locura que causó el descarriamiento de muchísima gente, que se cambiaron a otras iglesias. Pero ver en la misma congregación personas murmurando, criticando al pastor. Uh-huh. Y esos pecados no se toman en cuenta porque la consecuencia no es igual o porque el morbo no es igual. Lo chismoso, pastor, que está en las iglesias destruyendo. Lo chismoso que destruyen, los que levantan calumnia. Entonces, ¿esos pecados qué? Los que se airan, los que pelean, los que hablan mal, los que hablan fuerte, porque todo eso está dentro del listado. Sí. Si vamos a Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Todo eso está dentro del listado.
Alguien se inventó que 19 el adulterio, obras de la carne se plantean allí. No Alguien son se nada inve- más 3 o 4. Yo no sé 19. quién clasificó la categoría de los pecados. No sé quién se lo inventó. Bueno. La clasificación Nosotros. Yo sé quién se lo es una inventó. Deducciones eso tiene que nuestras. venir de doctrina satánica, lógicamente, demoníacas. Porque- No, realmente eso viene del tema de la Iglesia Universal, después de Constantino, por allá, el pago de las indulgencias. Entonces, como este pecado es menos, paga menos, este sí, paga esto. la O sea, tarifa, que es una visión más católica que otra cosa. Bueno, no quiero involucrar a los católicos. los tentáculos que están en la iglesia evangélica católica son demasiado profundos, los que todavía tenemos las iglesias evangélicas. Señores, el tema de hoy Ya, es ya. cuando los rechazados gobiernan. No, porque No, porque mira qué pasa, dentro de todas las denominaciones, vamos a llamarlo así, hay de todo. Nosotros podemos condenar y juzgar quizá a los católicos por ciertas cosas, pero ¿y las iglesias evangélicas y las iglesias pentecostales y las iglesias del séptimo día? Usted Todas sabe la tienen, cantidad de sí. cosas. Y las iglesias mormones, Ah, pues tú no metes a los bautistas ahí. también. También. Ah, ok. Entonces, A los metodistas. lo que yo sí pienso Y es los que menonitas, dentro de todo. todas estas denominaciones, nombres, congregaciones, llámese como se llame, Dios tiene su grupo, Dios tiene su remanente, Dios Definitivamente. tiene su gente que va a salvar. Y no le estoy Definitivamente. hablando de predestinación, estoy hablando de gente que lo está haciendo bien. No, eso es el lío suyo con Israel en caso ¿no? de la predestinación. Pero tú no con puedes Israel haber nación, es con católicos, Israel. por ejemplo, como Alexa Notza, que la mencioné el otro día y la vuelvo y la menciono. Y está ahí en Líderes Eternos, pueden entrar y buscar para abajo y van a La encontrar la madre historia de ella. Teresa. Tú no me vas a decir a mí que esa mujer esto y aquello. Esa mujer de corazón sirvió a Dios y sirvió al Y a la pueblo, gente, claro, a los a huérfanos, la cantidad de a los niños. necesitados. Y era una mujer católica. Pero hay muchísimos. Así que hay personas que han hecho bien y han hecho mal dentro de todas las aristas. Perdón, ¿qué es eso? Ellos clasificaron los pecados. Y nosotros lo seguimos haciendo. Seguimos Clasificando. Eso no ha salido del Al seno de la iglesia. nosotros condenar un pecado con fuerza y dejar pasar otro, estamos haciendo judaísmo, estamos siendo fariseos, colando el mosquito y tragando el camello. Para allá iba. Pastor, cuando un Pa' allá hermano, iba. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando Y un lo hermano- seguimos haciendo. Entonces Para debemos allá iba. Es más, nosotros debemos arrepentirnos por eso. Señor, perdónanos, Perdónanos, No, también Señor, yo me por arrepiento. cometer el pecado Pastor, de clasificación Una y otra de vez pecado. me pero arrepiento. que hay gente que te llama, oye esta llamada, hermano William, usted sabe que Malaquías, tal y cual cosa, es para que ore, pero ya me acabó. Wow. Ya lo difundió. Di que para ya orar. el momento que tú me lo dijiste a mí, ya lo difundiste. Ora tú. Claro, ora tú. Si tú querías Jesucristo orar, estableció un No, no método te preocupes, para Malaquía. Con un año que yo deje de hablarte, yo supero eso. ok. penitencia. Eso es penitencia. Señor, entonces, ¿qué pasa? Dios desechó a Saúl. Dios desechó a Saúl. A David no lo desechó, aunque moralmente para nosotros como seres humanos decimos que David hizo mucho más disparate que lo que hizo Saúl. Dios desechó a Saúl por algo sencillo, cometió idolatría. Dios no negocia su gloria con nadie. Usted no puede tomar la gloria de Dios y atribuírsela a nadie más. En el momento en que Dios te dice, hazme esto así, y tú lo haces de otra manera, usted está siendo idólatra. Y Dios, mire, con su gloria no come cuento. Pastor, pero espérese. Entonces usted me quiere decir entonces que sí se clasifican los pecados. La idolatría es más condenada de parte de Dios que las demás cosas. Estamos hablando del punto de vista de Dios, no el de nosotros. Y desde el punto de vista bíblico, teológico. Sí, porque lo que pasa es que los hombres clasificamos de otra Por eso digo. Es que yo insisto, debemos tener cuidado con eso, es ¿verdad? que yo Porque- insisto en lo mismo. Nosotros no podemos clasificar pecado porque no es a nosotros que nos están fallando. Por eso. Ok. Ok, dígalo. Dale. Oye, Israel, qué bueno. Se Israel, prendió esto, producción. hermano mío. Esto sí está bueno. Esto está encendido. Dale, Israel. Ok. Es orgánico. Bueno, de acuerdo con ustedes en que nosotros no debemos clasificar los pecados. Ahora, lo que la Biblia clasifica, eso tenemos que entenderlo. Por ejemplo, el mismo Señor Jesús habló de un pecado que no se perdona, por ejemplo. Pero Claro, la blasfemia. hay un momento en particular en el que el Señor, refiriéndose a una ciudad, le dice que en el tiempo del juicio, una ciudad iba a recibir una mayor condenación que otra. Es decir, ahí el Señor está estableciendo un castigo diferente, más Claro. severo para unos que otros. Entonces, sí hay una clasificación. Ahora, nosotros lo que no debemos es
salirnos de lo que la Biblia dice y establecer ya clasificaciones nosotros entre, no, esto está peor, esto está mejor. Ahora, también hay que entender que hay una clasificación social. Es decir, no es lo mismo, y nosotros no podemos hacernos la vista gorda y pensar que sí, una persona que mate a otro, a una persona que simplemente chismeó sobre otro. Aunque igual son dos pecados, pero socialmente, judicialmente, emocionalmente, es decir, tiene connotaciones completamente diferentes. No, y Entonces, la sanción es más... Claro, toda esa cosa hay que entenderlo. Lo que hay que saber es que de todos los pecados nos tenemos que arrepentir igual. Eso es así. Ahora, de que Claro. los pecados van a tener consecuencias diferentes, eso es así. Exacto. Lo que Entonces, yo- el ajá. caso es las consecuencias. Las consecuencias. Son diferentes. No es la misma consecuencia de que tú mates a alguien a que tú digas una mentira. De hecho, la tipificación en materia de derecho penal, la ley nuestra y todas las leyes lo establecen. No es lo mismo la condena por un crimen, por haber asesinado a alguien, que por haberte robado un salami, como el famoso caso del salami. El muchacho. No, claro. Entonces Eso es ahí terrible. sí hay diferencia en las consecuencias. Pero en cuanto a Porque la... tú no puedes decirle a un juez, mira, ese hombre me violó a mi hija. Ujú. Entonces tú vas, el juez después de que pasa todo el proceso, dice, bueno, como aquí somos cristianos y Dios nos ama tanto a todos y Dios ama al pecador, vamos a dejarlo libre. Es verdad que no. Hay un tema con eso, pastor. Y usted sabe que la presunción de inocencia sigue cubriendo a todo el mundo hasta que no hay una sentencia definitiva. Ujú. En el caso de Dios, y es lo que decía en estos días, en el caso de Dios todos somos culpables, pero en el caso de las leyes terrenales todos son inocentes. Wow. Y eso a mí me parece interesante, ese contraste, porque el principio de inculpabilidad lo que dice es que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, esa presunción de inocencia. Sí. Pero en el Dios, cuando tú lees la Biblia, dice que todos son culpables, que todos pecaron Sí. y que todos están destituidos de la No, gloria porque de hay una Dios. sentencia. Pero mira cómo Dios ve la cosa, la ve diferente a nosotros. Yo no puedo, según la ley humana, yo no puedo condenarte a ti por la presunción de inocencia. Esa es justicia humana. humana. Tú estás revestido de la presunción de inocencia. Déjame ¿Tú entiendes? interrumpir otra Dale. vez. No, pero qué bueno, qué bueno. Está bueno. Esto está bueno porque si Israel participa, hermano mío, esto significa de que ay. No, que, por ejemplo, ahí la diferencia está en quién acusa. Es decir, aquí quien está acusando es Dios. Es Dios. Ay. En la otra está acusando a un hombre que puede estar Que está viciado sujeto también Sí. a... por su pecado también. Claro. Y entonces ahí hay que establecer diferencias. Siempre, por eso digo, si vamos a establecer diferencia de pecado, que sea la que Dios establece, Así es. no la que el hombre establece, porque el hombre es que trae el problema. Si Ajá. es Dios que lo dijo, está bien. ¿no? Por eso es que yo creo, por eso es que yo Así creo que la es, presunción de así inocencia, es. por eso es que yo creo que la presunción de inocencia está bien, porque es que nosotros no podemos establecer de manera natural la culpabilidad de nadie. Tiene que ser demostrada esa culpabilidad. En el caso de los hombres, en el caso de Dios, él tiene la calidad, lo que dice Israel, Dios tiene la calidad de ver tu corazón y de ver tus acciones y establecer que eres culpable. ¿Y dónde cabe entonces que la justicia es ciega? Eso viene No, de eso Grecia, es ya es otro tema. ok, no es ciega nada entonces. Tú sabes que ese fue así el problema siempre. El problema del fariseísmo también fue ese. Espérese. Porque Dios le dio a Moisés leyes para gobernar el pueblo durante la travesía del desierto, la instauración en la tierra prometida y todas esas cosas. Dios le dijo, mira, gobiérnalos así. Si hacen eso es el castigo. Si hacen todo, Dios cubrió todo. Le dio 360 y pico de mandamientos a Moisés para que gobierne al pueblo. Vinieron de Dios. ¿Qué hizo el fariseísmo? Cogió esos mandamientos, los puso como ellos quisieron, le añadieron todo lo que quisieron y crearon una religión. Así es. Entonces, lo mismo hemos hecho nosotros a nivel mundial, ¿verdad? Con nuestras leyes, con nuestras Yo pienso, pastor, cortes, con todo eso. el mejor cuadro para establecer esto desde mi punto de vista claro es cuando a Jesús le lleva a la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Aquí hay dos grupos. Un grupo que cree tener calidad para señalar a la mujer Ujú. y una culpable porque fue sorprendida. Aquí las evidencias están claras. Y un mentalista, diría Cristóbal Ley. que no estaba gravitando ahí, no. Esto fue literal. Ese mentalista lo mencioné, decía Elvis Cruz. Yo no quiero que usted vea los dos grupos que hay aquí, que nosotros en cuál posición estamos nosotros, porque lo que sorprendieron a la mujer en pleno acto de adulterio, tenían calidad porque la sorprendieron. Pero espérate, Dios mío, pero qué machismo religioso. Ella estaba sola, se estaba masturbando, era. Ese es otro tema. Ay. Ese es otro tema. Ay, pero ay. lo que Ella fue sorprendida y el tipo no. Está bien, Ah, pero espérate. ese no es el punto que yo quiero establecer, El tipo sino tenía su piedra en su mano. Sí, pastor, También. es la culpabilidad lo que yo quiero establecer. Si lo que están ahí para juzgar, Claro.
como hombre tienen calidad porque ella fue sorprendida. Ella sí es culpable, pero el grupo no, que es lo que Jesús confronta. Pero el código decía que si sorprendían a la mujer, si sorprendían al tipo no. Eso es lo que decía la ley. Ah, pero entonces la tipa, oye, era lesbiana. Pero el mismo caso que te digo, pastor, los fariseos tergiversaron todo y adaptaron esas leyes porque la ley lo decía. Si es sorprendida en el acto de adulterio, entonces sea apedreada hasta que muera. La mujer, no, el tipo no. Todos. El que era Entonces el que aquí era ya sorprendido. venían ellos donde ellos introdujeron su parte, donde ya cambiaron las cosas. Fue la misma razón por la que José quiso dejar a María secretamente. Ujú. Porque él dijo a María la van a matar a pedra. Y como Si le era yo me justo, voy, todo el mundo me va a O sea, echar la que culpa a mí. eso había permeado el razonamiento Claro, del judío en ese entonces. ¡Wow! Yo me voy, todo el mundo va a decir que el culpable soy yo y a ella no la matan. Entonces ahí es donde viene el tema de que nosotros estamos descalificados Sí. para emitir juicios, estamos descalificados para juzgar. Y por eso, en la la primera carta a los Corintios, capítulo 5, Pablo les reclama a ellos, fue un reclamo fuerte toda esa carta. Y le dice, entre ustedes, tienen que estar llevando los casos a la ley, Sí. pudiéndolos resolver entre ustedes. el litigio entre los hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos descalificados. Dios nos descalifica mientras no lo hagamos con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora ahí las cosas son diferentes. Pastor, que en el mismo huerto del Edén, Dios nos da las dos categorías de individuos. El hombre que camina con Dios en el estado de inocencia, Eva, ese hombre gozaba de una relación estrecha con Dios. No había pecado. Había Tu person. Sí, había una relación personal. Word to preach. Sí, ¿Cómo es? cercana, había una relación muy cercana, estrecha entre Adán y Dios, una comunicación natural, Sí, porque Adán estaba en una condición de santo, de inocencia real, pero el Adán que peca pierde inmediatamente la condición y la comunicación y la comunidad, la comunión con Dios. O sea, el hombre con Dios en santidad, que camina con Dios, no es el mismo después que peca. Nosotros perdimos esa calidad. Por eso es que en Adán Pablo habla claro, en Adán todos pecaron. Por eso es bueno lo que el pastor señala. Aquí nadie tiene calidad de señalar a nadie, pero nos ponemos en calidad de juzgadores. Hasta los predicadores a veces del púlpito estuve acusando a todo el mundo. Gente que lo invitan a predicar y se pasan el mensaje entero acusando. ¡Arrepiéntete, mortal! Vamos a dejarnos de ese asunto. mío. Vamos a edificar a la gente, pastor. Ese es otro tema. Pero no. que Señores, el tema de hoy es cuando los desechados gobiernan. Y aquí seguimos. Sí, bueno, pero todo lo que venimos hablando va en Va poder acorde. esto, ¿verdad? Porque estuvimos hablando de Saúl y de por qué fue desechado. Y entonces puede surgir la misma pregunta que el pastor hacía en cualquiera de las mentes de los que nos están escuchando. Así es. Pero ¿qué pasa? Hay gente que cometieron pecados más feos y no fueron desechados. a eso me Pero refiero. como decía Israel cuando comentó, hay un tema donde Dios sí clasifica y Dios es celoso con lo que le toca a él. Así Lo es. mismo pasó con Belsasar. Belsasar cogió todos los utensilios del templo, de oro, de plata, de bronce, se lo llevó a su palacio, hizo una fiesta, una orgía al dios Moloch y a toda esa gente, y usó los utensilios santos y sagrados del templo para esa fiesta. Y fue tan fuerte que él vio una visión, una pared, una mano escribiendo, un dedo. Fuiste cortado, fuiste pesado en balance y te encontraron defectuoso. Por Eso fue tanto, uno de los sueños que interpretó Daniel, ¿no fue? No, Ahí eso no hay fue un algo. sueño, eso fue una visión. Una visión, ¿no? Tú sabes que ahí hay algo importante, pastor. Me hace pensar en él. ¿Cómo se llama? Teofanía. La teofanía. Sí, bueno, si la teofanía era Dios allí en medio Sí. del Antiguo Testamento, pues porque era otra dimensión. Hay un trasfondo de lo que el pastor Ariel está. Voy a interpretar un trasfondo que yo Espérate. veo en el contenido de palabras del pastor Tú eres Ariel. peligroso ahí, Malaquí. Y no pero soy dale. mentalista. Pero hay un trasfondo y hay un pecado como que tiene que ver con la gente, que es lo que llamamos pecado moral, social y hasta espiritual a veces. Pero hay un pecado que atañe a la naturaleza misma de Dios. Es lo que el pastor Ariel está diciendo. Me explico. Hasta ahora en la Biblia lo que vemos es que cuando el hombre atenta de manera directa con asuntos, con Dios. temas que están en el trono, en la presencia, en la soberanía, las consecuencias son terribles, aunque lo que se hizo aquí moralmente parezca mayor, Ajá. porque parece mayor. Tú ves la lista de las cosas de David. Parece mayor para nosotros. Para nosotros. Que queremos ser jueces. Para nosotros es lo que estoy diciendo, que tenemos una lista de cosas que Pero son para Dios él terribles. sabe, él está claro en lo que realmente le afecta. Tú sabes que a mí me encanta la actitud del profeta Natán por eso. El que fue a darle el mensaje a David. Sí, Claro. qué sabio.
Él le dijo la historia a un vecino, tenía unas ovejitas, el otro llegó, le cogió el del vecino. Vamos a matar a ese hombre, tráemelo, le dijo David. Y le dijo, ese hombre eres tú. Natán dice la Biblia que se dio la vuelta y salió y se fue. Natán no juzgó a David, no lo acabó, no le dijo nada por el pecado. Eso es bonito. Eso es lo único que vengo a decirte para que sepa que Dios, ya Dios lo sabe. De ahí para adelante tú eres que sabe. A ver si no se No lo excede a juzgó, eso. siguió siendo su profeta personal. ¿Me entiendes? Nosotros cuando vemos los hermanos fallando, haciendo disparates fuertes para nosotros, ¿verdad? Queremos juzgarlo, pero ¿por qué no tenemos la actitud de Natán o la actitud de Jesús? Esa mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio y está bien que los fariseos no tenían calidad moral para acusarla y se lo dijo Jesús, el que esté libre de pecado, dele para allá. O sea, toditos estaban haciendo lo suyo. Sí, pero la conciencia. Pero Jesús estaba libre de pecado, pero Jesús tenía facultad para apedrearla, pero Jesús era judío. Y él le dijo, yo tampoco te acuso. Esa palabra debería primar dentro de nuestra lista de moral, ¿verdad? Y de juzgar. Ya que queremos ser nuestro tan librito moralistas, de leyes sí, debe estar personales. arriba en el encabezado. Yo tampoco te acuso. Póngale el que estado de WhatsApp. Pero esa palabra sigue retumbando hasta el día de hoy. Claro. Para nosotros, para todo el mundo. Se merecen que lo juzguen, que lo condenen. Yo tengo la facultad, pero dice la Biblia que él entró al cielo mismo con su propia sangre y la interpuso delante del Padre y se sentó al lado del Padre a defendernos a nosotros. Hay que aprender algo de Cristo Ahora, ahí. Discúlpame, Juan, antes que se me pase esta idea que vino a mi mente escuchándole hablar a ustedes. ¿Quién juzgó la acción de Abel y quién juzgó la acción de Caín? ¿Quién fue que determinó? Dios. O sea, el papá de los helados. O sea, ¿Y el qué máximo. hizo? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? No lo condenó. Ah. La misma palabra, yo tampoco te acuso. Es más, y lo voy a marcar y nadie le puede poner la mano a Caín. Y el que le ponga una mano a Caín va a tener problemas. Y la belleza que dice el Nuevo Testamento de Abel, que su sangre clama de la tierra, una Sí. tipología de Cristo. Entonces, O sea, al impresionante. final nosotros, mire, como dijo Pablo en Romanos en Primera de Corintios. Para su propio Señor está en pie o cae. Ay, ay, ay. Este hace diferencia entre un día y otro día. Este juzga iguales todos los días. Este hace diferencia, este come legumbre, este se come de todo lo que encuentra. ¿Quién eres tú que juzgas al cielo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. O sea, no es a nosotros que la gente no está sirviendo. Pastor, y la caída es un tema. La caída es un tema Pastor, es que relativo. mire, si una persona cae en pecado, la actitud nuestra es de que tú eres mi hermano. Sí, solidaridad. Yo quiero que te levantes, yo quiero que te restaure. No me gusta verte caído, no me gusta verte en Wow, el pero qué suelo. difícil se la ponemos. Qué difícil. Sumamente se la ponemos. difícil. Pero hay un punto en eso. Hay un punto en eso. Pablo dice: el que cae para su Señor cae. Y a mí me parece eso sorprendente lo que hay detrás de esa frase, Paulina. Pastor, cuando usted cae, cuando yo caigo, cuando cae quien caiga, hay un aspecto emocional y espiritual que no lo ve el acusador humano. El acusador humano está viendo un tipo que se acostó con fulana, que hizo tal cosa, pero hay una actitud en el alma, en el corazón, en las emociones, entre ese hombre y Dios, que yo podría fortalecerla cuando hago lo que el pastor dice, restaurar. Pero cuando lo acuso, el aspecto de que ese hombre que ya fue perdonado, porque vino de rodillas ante Dios, y Dios lo perdonó al instante, el Señor le puso 3 meses de disciplina. No, el Señor lo perdonó ahí mismo cuando se humilló. Pero mi condición humana de juzgador y de creerme mejor que ese hermano que yo digo que cayó, sabrá Dios si yo estoy caído, pero quiero perseguirlo. ¿Habrá algo ahí de fariseísmo? No. ¿Postmoderno? Quizá hasta antimoderno podría ser. Pero esa es la realidad, una realidad que yo tengo que enfrentar. Yo no puedo juzgar a nadie porque es que yo estoy o peor o en igual Pastor, condición. por eso es que, y la gente siempre acaba conmigo y me van a seguir acabando, porque es la actitud de Jesús. Sí. Jesús va un sábado a una sinagoga. Esa mujer viene todos los días encorvada. Él la sana. Y salta un fariseo, jefe de la sinagoga. 6 días hay en lo que ustedes pueden venir para ser sanados. ¿Por qué tienen que venir un sábado para que le estén sanando a la gente? Charlatanazo. Y Jesús le dice: buen hipócrita, Guay. tú no sacaste esta mañana tu burro a beber agua. Así Concho. mismo. Que la ¿Entiendes? claro, O sea, el sábado tú la sacaste a beber nadie agua. sabía que el hombre ese día había sacado su burrito a beber agua. Le dije: si a ustedes se le cae una oveja, ¿por qué sábado la van a dejar metida en un hoyo? Ay,
Nadie lo sabía, pero Jesús sí lo sabía. Claro. Entonces está guardando una careta, Una careta, una máscara. estableciendo una regla de que miren, está bien que Jesús sane a los enfermos, pero vengan de lunes a viernes. Y antes que se ponga el sol. De por Dios, diablo, dice de Altagracia. domingo a viernes. Venga de domingo a viernes. Viernes hasta las 5 de la tarde. Vuelvo el sábado en la tarde. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en mente cuando intentamos juzgar al que cayó. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que el concepto que usted lo discutió en uno de los programas, el concepto del sábado, la tergiversación que tiene el sábado, Sí, que fue, y la seguimos teniendo. y, hasta el día de hoy. todavía estamos discutiendo ese punto, eso es increíble. Pastor, cuando Así los mismo. desechados gobiernan, hay una característica que a mí me choca. Pastor, Ajá, ahora vamos a hablar no de una característica. de varias. Vamos a meterle características a un desechado. Bien. Cuando un desechado gobierna, las cosas van mal. Eso de plano hay que decirlo. Claro. Lo hablamos en el programa anterior, hablando de Saúl, ¿verdad? Ok. 20 años se la pasó persiguiendo a David, estando desechado, descuidó el reino se fue a pique, los enemigos se fortalecieron. David tuvo cuando asumió el reino que hacer guerra toda Pero, su pastor, vida. pero es que eso tiene que tener un Sí. porqué. Porque usted me dice, ok, los desechados gobiernan, pero ¿por qué Dios permite un Dios que quiere el bien para su pueblo? Porque va a permitir que un desechado... Es que hablamos en el programa pasado, el problema no fue Saúl solo. De hecho, él lo dice. Ellos perdonaron lo mejor del ganado. Porque el rey no fue, ay, déjame no matar a este burro. Ay, déjame no matar a esta Ay, vaca. ay, ay. No fue el rey. Ellos también tuvieron su cuota de responsabilidad y la siguieron teniendo. Por eso cuando leemos Jeremías, cuando leemos Isaías, cuando leemos Habacuc, cuando leemos Nahum, ¿qué le dice Dios en Isaías a Judá? Porque Dios dividió el reino, ¿verdad? Cogió a Jeroboam y un día Jeroboam iba caminando en el campo y le dice, mira, deseché, voy a cortar el reino, porque Salomón también ha hecho muchísimos disparates. Y te elegí a ti para que tú gobiernes las 11 tribus de Judá. 11 tribus. Y le voy a dejarle una sola. A Jeroboam. Le dejó una sola a Israel. Ujú. Y entonces estaba dividido entre Israel, que era Jerusalén, ¿verdad? Y las otras 11 tribus que eran Judá. Pero en Isaías le reclama y le dice, Israel me falló, Israel se prostituyó, Israel hizo todo lo que yo no le diga, pero su hermana Judá hizo peor. Ay, ay, ay. O sea, el pueblo tiene la mayor cuota de responsabilidad. Entonces, castigó a Israel con un rey desechado durante 20 años haciéndole daño. Usted sabe, pastor, que usted está señalando, está tipificando la culpabilidad por asociación. Porque si yo estoy con usted y William, y William ahí abajo cuando salga se roba la luz de un carro, anda con Ariel y Malaquía. Dios Hay mío. aso- La pantalla de la guagua de Israel. la pantalla de la guagua de Israel, hay Dios del asociación. cielo, Hay pero asociación. tú me coges a mí de- para esas cosas, hermano. No, tú me agarras a mí para esas cosas. y arranca Dios mío, para la amado. 20 a venderla. Ay, Entonces, ay, hay ay. asociación de malhechores. Después Israel va a la venta a comprarla y le venden la Tú te misma fuiste de- por la rama de la ciencia, fue. Bendito sea el Creador. Sangre de Sí, Cristo me limpia. pero lo que el pastor está diciendo es la culpabilidad por asociación, que esto a mí me parece muy interesante, porque entonces los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la tienen la dentera. dentera. En ese caso. Ujú. En otro caso no, pero en el caso de particular de Saúl, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Claro. Porque el rey aquí, responsable directo, y quien paga la consecuencia directa es Saúl. Sí, pero en Deuteronomio hay un versículo muy importante que Dios le dice al pueblo de Israel. Yo soy el que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Éxodo 20 dice eso. Y, Sí, también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? No fue el rey solamente que tuvo la responsabilidad. Como tú dices, aquí hay una asociación de malhechores. Hay asociación, todos hicieron Entonces, lo mismo. ¿Saben algo que Dios hace? Y lo podemos evidenciar en muchísimas partes en la Biblia. Y lo va a hacer cuando venga el fin, ¿verdad? Cuando ya venga cielo nuevo y tierra. Él limpia. Él limpia. Y se lleva todas las generaciones que se tenga que llevar. Porque una hereda la maldad de la otra. Entonces él quiere limpiar. Entonces me lo voy a llevar todito. Lo mismo hizo con el diluvio. Voy a limpiar, me lo llevo. Porque no hay... Y fue lo que peleó Abraham con Dios, ¿verdad? Óyeme, y si hubieran 40 justos, si hay, busca 40 justos, Que no ven ni 5. y si hay 20 justos, por los 20 justos no la destruyo. Y si hay 15, no se enoje mi Señor si aún insisto. Y si hubieran 5, mira, por amor a los 5 yo lo perdonaría. Es que dame ahí uno, voy a sacar ese y destruyo a todos los otros. ¿Me entienden? Eso fue lo que pasó, por eso Saúl siguió gobernando
haciéndole daño al pueblo durante Pero qué tantos importancia, años. mire ahí donde usted resalta algo, pastor, que me hace volver a la pregunta anterior. Ahí está resaltando un pecado de carácter moral y que Dios le está dando una importancia a ese pecado moral de esa nación más que cualquier otro pecado que esté cometiendo otra nación en ese momento histórico. Pero el pecado no era moral. ¿No era moral? El pecado no era moral. Lo que pasa es que los pecados espiritual, vamos a decirlo así, cuando tú ofendes directamente a Dios, hay un descontrol, hay un desenfreno. Por eso dice la Biblia en capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Como en los días de Sodoma y Gomorra, Ok. como en los días de Noé. Ujú. Entonces hay un desenfreno porque ya tú sacaste a Dios de la ecuación. Ya Dios no está en la ecuación, eso es idolatría. En el mismo instante que tú sacaste a Dios de la ecuación es idolatría. ¿Qué pasa cuando tú sacas a Dios? Hay un desenfreno moral. Es lo que tenemos ahora, pastor. El desenfreno moral de Sodoma y Gomorra fue el resultado de sacar a Dios de la ecuación. Pero es que estamos en esta Hay- condición. Hay un tema. En ahí. este tiempo estamos en esa condición. Bueno. Hay un En tema. este tiempo estamos Sí, en esa sí, condición. El mundo va con su agenda 20, como Hermano, ahora es 2035. Ahora es Bueno. peor y te voy a dar Te un digo. punto por el que es peor. Un solo punto te voy a dar por qué es peor. Mira, le tengo noticias para ustedes. Dale. Nos están llamando desde Estados Unidos, desde Florida, y vamos a saludar a Daniel Zapata, quien está tratando de comunicarse aquí. Esto es Líderes Eternos, así que animamos a toda esa gente que nos siga a través de nuestras redes sociales, podcast, allí, Líderes Eternos, sigan compartiendo con nosotros, denle like, compartan. Y aquí estamos. No quise atender la llamada para no interrumpir. excelente. Para Saludamos a nuestro hermano no Daniel. interrumpir. Se llama Nuestro hermano Daniel Zapata. Naranjo Zapata. Dios bendiga a Daniel Naranjo Zapata. Ay, Pastor, alaba. hay algo ahí con relación a lo que el pastor Ariel decía, retomando el tema. Ok, Sodoma, Gomorra, pecados morales, espirituales. El pastor dice no es puramente moral, pero hay algo. En este tiempo hay un híbrido que Sodoma no cometió. ¿Cuál? El híbrido de mezclar el culto y la adoración, justificando alguna práctica de pecados morales y buscando la aprobación teológica y bíblica. Traduzco. Cuando yo digo que cierta práctica que la Biblia prohíbe de manera directa tienen un aval teológico y que no se pueden tocar en algunos pueblos por ahí, no lo voy a señalar de manera puntual, pero cuando yo digo que ciertas prácticas de depravación, antivalores, antimorales, que contradicen la Biblia de manera directa, yo digo, y siendo ministro, hombres y mujeres ministros están diciendo no, el amor que ellos sienten está avalado porque el amor es más fuerte que todo, Uepa. aunque choque con prohibiciones bíblicas directas. Entonces Sodoma no hacía eso, en Sodoma no había justo, radicalmente no había justo. Ay, ay, ay. Lot estaba ahí que temía a Dios y fue sacado. Pero la gente de Sodoma no llegó al nivel de mezclar una supuesta relación con Dios con sus prácticas inmorales, Ay, como ay, ay. tenemos hoy. Ujú. Incluso justifican a David Jonatán, lo toman como modelo para justificar esa práctica, diciendo que tiene aprobación divina a ciertas cosas. O sea, no sé si me estoy a entender. Claro, no estoy claro. hablando tan metafóricamente, pero no quiero aterrizar de manera puntual sobre No, nadie. pero muy profundo lo que dices. Pero lo que estoy diciendo es que la práctica del pecado moral, la desobediencia, la depravación, y por el otro lado yo digo, bueno, esta práctica tiene una base bíblica. Voy a darle el culto a Dios sin dejar esto, porque esto delante de Dios no es pecado, porque aquí lo que hay es amor. Oye, ese punto. Sí, pero Peligroso. en realidad es una mala interpretación, una interpretación, como le decía hace rato, un desenfreno, ¿verdad? Porque vamos a decir que es amor. Vamos a decir que es amor. Que sí, que se aman. Sí, es amor. ¿Por qué entonces caemos en la práctica sexual? Exacto. No es amor. Entonces, cuando tú No es sales, amor. cuando tú sales del sentimiento a la práctica, ya no es amor. No es amor, no era amor, porque dos compañeras de trabajo, un caso que yo viví, con una compañera de trabajo se le murió su papá y no tenía ningún apoyo y su mejor amiga empezó a darle apoyo. Eso es amor, eso es el amor Sí. que tenía David Jonatán. La Biblia dice, hay amigos que son más que hermanos. Así es. O sea, Dice pero la eso Biblia es que- mentoreo. Es más, la Biblia dice que el que encubre la falta busca amistad. Pero el que la divulga aparta al amigo. Oiga, ese verso es fuerte porque está diciendo que si tu amigo incurrió en una falta y realmente es tu amigo, no te lo va a divulgar. Ujú. Claro. El que encubre la falta busca amistad, pero Sí. el que la divulga aparta al amigo. O sea, eso es un amor Ujú. profundo. El que te Señores, quiere te no hay protege. amor más profundo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo. Sí. ¿Y qué amor más profundo de ahí? Entonces, sí,
esa joven le dio su apoyo, era su amiga, y la otra se le murió su papá, estaba muy acongojada. ¿Pero en qué terminó eso? Es una relación de lesbianismo. Y gracias a Dios que esa muchacha, como 10 años después, logró salir de eso y ya se casó y tiene su familia. Y todo. Superó esa situación. Entonces no era el tema de tener intimidad, no era amor. No era amor. El no es amor nunca te llevaría a la violación de los valores y de los principios el amor, ¿dónde empieza el amor? Dios es amor. El amor viene de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, léanlo. Así el es. amor viene de Dios. Así es. No puede el amor de Dios violar la moral, la lógica, los mandamientos que el mismo Dios estableció. No es amor. Usted le puede llamar amor a eso todas las veces que usted quiera para justificar su aberración sexual. Eso se llama aberración sexual. Léalo allí en Romanos capítulo 1, del 18 en adelante. Así es. No me le llame amor a eso entonces. Y como no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Sí, pasiones deshonestas. Claro, entonces pastor, usted no puede mezclar. Se llama porquería. Entonces usted no puede mezclar, decir que ama a Dios y tener una iglesia incluso que promueva esto y decir que eso es bíblico. Eso es sodomismo. No me diga que es lo que te está diciendo el pastor. Así, son problemas de mala interpretación y de querer justificar algo que no se puede justificar. Claro, porque estamos en un tiempo postmoderno de un avance tecnológico, una cuestión impresionante, donde queremos justificar. Todo es justificable. Y todo se resuelve con terapia. Todo se resuelve con terapia. Todo eso se resuelve con terapia, Malaquía, con terapia. Entonces, pastores, allí en el libro de Timoteo, vamos a ver. Esto es primero, segundo de Timoteo. Primero, segundo. Que primera, pastor. No, es segunda de Timoteo. Ok. Según esto, es segunda de Timoteo. Capítulo, versículo. Está la gente saludándonos desde Venezuela. Wow. Dios bendiga a nuestra gente de Venezuela, de segunda Miami, de Timoteo, Colombia. 3:15, dice así: de los desechados de estos tiempos, de los últimos tiempos. Y una de las primeras cualidades que dice es amadores de sí mismos. Ok. Aquí empieza lo que es la idolatría. Sí, claro. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Cuídate del carácter del hombre postrero. Eso es el carácter del hombre desechado. El carácter del hombre postrero, amador de sí mismo. Ahora, si buscamos de lo bueno. Si buscamos eso en hombres desechados de la Biblia, en el mismo Saúl, vamos a buscarlo en Elí era. ¿El sacerdote Elí? Sí. Vamos a buscarlo en gente desechada de la Biblia. Entonces empezamos con amadores de sí mismos. Porque no siguieron el patrón que Dios les estableció. Entonces inmediatamente tú quitas a Dios, tú estás haciendo lo que a ti te dé la gana. Así es. ¿Por qué Saúl fue a ofrecer los sacrificios? Si no le tocaba, si él no era el sacerdote, ¿por qué no pudo esperar a Samuel? Pero David también lo hizo una vez. Sí, pero David comió no, David no ofreció sacrificio. No ofreció, pero comió. Claro, comió de esos panes y de eso. Pero él no comió porque comió, él comió porque la autoridad espiritual se lo dio. Sí. Usted sabe que porque había necesidad. Hay un factor. Pero él no fue y dijo, pásame los panes, me los llevé. No. O sea, no hubo un abuso de autoridad. El sacerdote Abiatar le entregó los panes. Y le entregó el espada de Goliat de paso, que se la tenía guardada ahí. Hay un contexto donde los despreciados, los desechados, en este caso. Sí, donde los desechados y los moralmente degradados ocupan un lugar protagónico en Dios. La gracia. Y esto es otro tema. Pero no voy a salirme del contexto que estamos. Fíjate. Pero espérate, Malaquía, profundo lo que tú traes ahí. Sí. Lo que pasa es que hay unos desechados en el Nuevo Testamento, a diferencia, pastor, de los desechados del Antiguo Testamento. En el contexto del Nuevo Testamento, el Señor selecciona. Esos desechados son desechados por los hombres. Por los hombres. Pero, no por Dios. Sí, pero que es el contexto que quiero, eso es lo que voy a traer. Cómo los hombres, a los descalificados, porque el Gadareno no lo calificaba menos para ser un predicador, ni la samaritana, ni la mujer que fue perdonada. Si nos vamos, por ejemplo, al mismo caso de David y todo ello, para Samuel, todos los hermanos de él calificaban y David no. Así es. Y para Dios, no mire su apariencia, yo no miro lo que esa es la diferencia que hay en el Señor. Y en la gracia se plantea esta teoría. ¿Y qué es lo que ve el Señor? El corazón. ¿Y qué fue lo que vio qué hizo la diferencia entre Caín y Abel? Insisto, el corazón. Mira, por algo Dios ¿Qué dejó? hizo la diferencia entre, disculpa, sí, dale. ¿Qué diferencia entre Saúl y David? El corazón.
Pero por eso es que la gracia es demasiado inaccesible, inexplicable. Mira, en la gracia precisamente lo que se trata es de vernos nosotros en nuestra condición real de descalificados No, no calificamos. y a través de Cristo calificarnos para con Dios. Favor no fue merecido, eso es gracia. Favor no Sí, merecido. pero eso también lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios no cambia por los tiempos ni por las dispensaciones. Lo que recibió David fue gracia. Sí. Él no calificaba. El mismo Abraham, eso es gracia. Y Moisés, eso es gracia. Exactamente. Sí, definitivamente. Entonces, desechados, son amadores de sí mismos, avaros. Igual lo seguimos viendo con Saúl. Cogió lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado. Ujú. Vanagloriosos. Nabucodonosor, esta es la gran Babilonia Ay, que ay, yo ay. construí. Soberbios, blasfemos, como Belsasar, que se cogió toda la cosa del templo y se la llevó para su fiesta personal. Wow. Desobedientes a los padres. Esto es muy importante. Hubo un rey de Israel que juntó a todos los ancianos cuando asumió y le dijo, díganme qué hago. Y los ancianos le dieron un consejo que a él no le gustó. Y se fue, buscó todos los jóvenes No, Roboán, el hijo de... de Jeroboam. No, Roboán. Roboán. El hijo de, en este caso, de Dios mío, de Salomón. Y eso fue lo que, Ajá, eso fue lo que ajá, eso catapultó. fue lo que acabó con el rey. Sí, lo acabó porque le dieron un consejo y le dijeron, no, pero ustedes están locos. Y los muchachos fueron los que asumió el consejo de los muchachos. Fue Roboán. Exactamente. Entonces, desobedientes a los padres. Sigue diciendo que personas desechados por Dios son ingratos, no hay gratitud, son impíos, sin afecto natural, implacables. Como vemos el caso de Amón, ¿verdad? Amón, implacable. Dice la Biblia Implacable. que sacrificaba a los niños en el altar de Moloch. Pastor, pero me llama la atención, todas esas características que usted describe, que están allí en esa carta de Pablo a Timoteo, tienen que ver con el carácter del hombre de este tiempo postrero. Claro. Y son las características que usted le atribuye entonces a una persona que ha sido rechazado de parte de Dios. Claro. O sea, tiene que ver con esta generación entonces. Claro. Una generación. Por eso la iglesia Pues, tiene que levantarse a predicar el evangelio del reino. Sí. pero habrá fe en esta tierra cuando Cristo aparezca. Dios mío. Yo estoy viendo algo ahí, pastor, que es maravilloso. Y es cómo Dios conoce el origen y la calificación desde siempre. Saúl tiene una característica de una elección humana, inicialmente. David tiene una característica del concepto de la elección divina, independientemente a su degradación familiar. Pero mira cómo Dios al pueblo de Israel le parecía adecuado a Saúl por sus características y su condición física humana. Sin embargo, como dijo el pastor, para Samuel, una representación del pueblo, el que menos, ni siquiera se acordaban de David. Ujú. Pero estos dos individuos en sus orígenes mismos, en el grado de la elección, si nos tocara a nosotros como pueblo elegir, muy probable que eligiéramos a Saúl también, siendo honestos. Sí, por la fachada. No, pero Por la realmente Saúl fue elegido por Dios. Sí. Ni siquiera fue por el pueblo. Pero según Samuel hubiera elegido uno de los hermanos. Claro que sí, porque teníamos parecido a lo que es una realeza. Pero que también es un caso de nosotros que empezamos a asociar cosas. Lo mismo le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo, véndanme de ese poder que ustedes tienen. ¿Qué pasa con Samuel? Samuel vio la característica de Saúl y dijo, bueno, este es el patrón de Dios, así es que él le gustan, así es como él lo elige. Pero cuando fue a buscar uno con ese mismo patrón, yo le dije, eso no es lo que yo busco. Esa no es la forma que yo elijo, tú te estás equivocando, tú estás viendo a malo de afuera. Por eso Porque digo. Saúl sea bonito, alto, precioso, hermoso, no me busque otro igual, precioso, porque yo lo que veo es el corazón. A Saúl tuvo que mudarle el corazón, dice la Biblia. Es una enseñanza importante. Mire lo que hizo Pedro. Vino Ananías y Zafira. Vendieron en tanto, no, sí fue en tantos, muerto. Vino la mujer, mira, ahí llevan a tu esposo, muerto, por decirme una mentira. Y a ti también te van a sacar. Cuando viene Bar Jesús y que véndenos de ese poder que tú tienes para yo también hacer lo mismo que ustedes. Le dice, tu dinero perezca contigo. Él esperaba que se cayera muerto también. Ay, ay, ay. A Dios no lo podemos encasillar. No lo Dios no podemos. tiene ese tipo de patrones. Sin embargo, el hombre, después que le dijo así, se arrepintió. Cambió la actitud del corazón. Ahora, Entonces, Dios ve el corazón, lo que decía William hace un rato. Entonces, fíjate usted lo que dice el pastor aquí. Me llama la atención esto, porque mira cómo Dios, o es que Dios cambia algunas cosas. No, yo creo que Dios lo que persigue es tratar de que nosotros le podamos entender correctamente.
Porque a veces no entendemos a Dios, que es lo que trata de decir el pastor. Porque mira, Samuel, o sea, Dios pone en el corazón de Samuel elegir a Saúl por las características que ya hemos venido diciendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con el pueblo que tuvo 40 años en el desierto? Una cosa impresionante también, ellos se equivocaron. ¿Y qué hizo Dios? Cuando tú vas al capítulo 6 de Deuteronomio, vemos el nuevo patrón. Cómo Dios determina, señores, esto hay que hacerlo ahora sí. Porque Dios se dio cuenta, ¿no me entendieron? Tenemos una seña de producción por ¿Que ahí. se acabó? Yo creo que sí. Ay, Dios del cielo, esto está prendido. Gloria a Dios. Bueno, pero nada, seguimos la próxima. No se pierda el próximo capítulo, cuando un desechado gobierna. Wow. Ay, Dios del Esto cielo. es- Así que invitamos a todos ustedes a que lo sigan a través de las redes sociales. Allí está Líderes Eterno, ¿verdad? Denle like, comparta, hagan comentarios. Estamos aquí para interactuar con todos ustedes. Un gustazo, de verdad que sí. A toda esa gente que ha estado interactuando con nosotros, que desde los Estados Unidos, Venezuela, Colombia, en fin, de donde nos están enviando algunas palabras de saludo. Así que un gusto estar aquí con ustedes, Pastor Ariel, Pastor Juan Malaquía. Yo soy el Pastor William Salas. Hasta la próxima, gente de Líderes Eternos. Nos vemos, Dios le bendiga, nos vemos en la próxima.